Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues hoy estoy muy contenta porque por fin vino el ingeniero Víctor Giles, que ya lo habíamos invitado. Él es director de Alianzas y Operación de UNO Internacional. Entonces, muchísimas gracias, Conchita. Bienvenido. No, al contrario, agradecido por la invitación. No, pues yo te agradezco porque, bueno, en los colegios ustedes, este sistema que se está manejando ahora y que el colegio Fray Luis de León, pues fue fundador. A mí me da mucho orgullo decir que fuimos fundadores porque pues confiamos en algo que todavía no estaba. Ahorita ya, por ejemplo, si preguntas tú, pues ya hay muchos colegios que lo han puesto ya en marcha, ya tienen una experiencia, pero en ese tiempo, bueno, pues fue confiar en hacer algo diferente, porque los resultados que nosotros obteníamos pues no eran los que esperábamos, ¿no? Decíamos, bueno, hay mucha inversión de profesores en tiempo, en esfuerzo, de alumnos también, y los resultados no son. Entonces algo está pasando, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que pues no habíamos cambiado como profesores, que teníamos modelos de anteriores. Nuestros bisabuelos, les enseñaron igual, y así a los abuelos y a nuestros papás y nosotros, y así nosotros estábamos enseñando, y las generaciones pues ya no son como las de antes, ¿no? Ahora son muchachos del siglo XXI con todo lo que esto implica, y entonces pues vino un cambio para el Colegio Fray Luis de León en ese tiempo. Hace 6 años entramos a lo que era Sistema 1, y ahora pues ha evolucionado, ¿no? Esto es algo que es innovador, pero también que está evolucionando como están evolucionando las cosas en la vida, como está evolucionando las profesiones y los alumnos y todo, ¿no? O sea, si no vamos a ese ritmo, pues nos podemos quedar estancados, ¿no? Entonces yo quisiera que platicaras un poquito a qué se refiere esta evolución de UNOI, y después platicar, que a mí me encanta, lo que se refiere a la cultura maker, que pues ya nosotros aquí en el colegio vamos a tener 2 aulas, ¿verdad? Que van a tener lo que es el Club Maker, y que platicaras un poquito, porque pues sí se oye hablar ahora de la cultura maker. Pocos en el medio educativo saben a qué se refiere, no es un término muy común, pero sí es ya más común en las cuestiones ya innovadoras, en las universidades, en algunas universidades que son muy innovadoras, pues ya lo tienen, ¿no? Esta de la cultura maker. Entonces, pues que nos platiques primero de la evolución que ha tenido UNO, y pues de esta cultura maker que ahora nosotros pues nos vamos a estrenar el año que viene, el ciclo que viene, ¿no? Muy bien, pues nuevamente muchísimas gracias. Me voy a auxiliar un poco acerca de la tecnología, aprovechando el tema, y tú me preguntas primero en el sentido de la evolución. Y mencionaste también una formación que nosotros hemos heredado, más o menos 1932, con la formación ya de la Secretaría de Educación. Así es. México toma un modelo principalmente orientado por los británicos y por los franceses. Por una parte, el modelo de la Revolución Industrial, donde lo que queríamos era producir gente que se preparara y estuviera lista para las empresas, para las fábricas en ese entonces, y de manera paralela con un tema del positivismo, que es esto en donde la base es el método científico. Así es. El tema de los valores y otros aspectos relacionados con la persona, como que los dejábamos un poco de fuera. Estamos hablando pues, aproximadamente 85, 90 años de esto. Y muchas veces hemos escuchado el término de un modelo del siglo XIX con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Así es. Entonces, en ese sentido, yo quisiera platicarles un poco acerca de, por ejemplo, los chicos que hoy están entrando a la universidad. Los chicos que hoy están entrando a la universidad, más o menos la edad, pues nacieron entre el 95 y el 97. Más o menos para que nos demos una idea, Netscape, que es el primer buscador formal de información en Internet, sale al mercado en 1994.
Es decir, los chicos que hoy están entrando a la universidad nacen con un buscador de información en un dispositivo, en una computadora, ¿no? Sí. Los chicos que hoy están entrando a primaria, pues más o menos son 2010, 2011, dependiendo de si llevan el Prefers o no llevan el Prefers, algunas pequeñas modificaciones. Ellos nacen con el iPad. Sí, así es. Entonces, nosotros queremos seguir enseñando con pizarro. libros, queremos seguir enseñando con lecturas con las que aprendieron nuestros abuelos, nuestros padres y quizá hasta la primera generación de nuestros hijos. Todavía mi hijo mayor, que precisamente está saliendo de la universidad, pues le toca un pedacito esta parte ya de más tecnología. Pero interesante, ¿cuántos de estos chicos que están entrando hoy a primaria conocen un disco? Y podemos hablar de diferentes generaciones de discos, ¿eh? Long plays, podemos hablar de discos flexibles de 3,5, de 5,25, discos duros. Ellos ya no saben lo que es comprar una canción o comprar una película. Ellos lo que conocen es la disponibilidad de acceder a algo. ¿Quieres ver tal película? Bueno, pues tienes diferentes opciones, que puede ser desde la televisión por cable a diferentes servicios, y entonces tú accedes. Tú ya no compras, tú tienes ya de manera natural la posibilidad de acceder. Entonces ahí tenemos un perfil de estudiantes con un modelo educativo que de entrada ya choca. Hablamos de la evolución de uno, pero uno nace precisamente con el iPad, uno nace en el 2011 y estamos hablando de 6 años. ¿Qué tanto pudo haber cambiado la educación en 6 años? Pues aunque no lo creamos, ha cambiado mucho. Claro. Nuestros primeros docentes, cuando se enfrentan a este dispositivo, dicen, ¿y ahora qué hago con ello? Bueno, no lo quería ni tocar. ¿No? Decían, se vaya a romper. ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Claro. Entonces, ahora lo interesante es que lo manejan, los mismos docentes ya promueven la generación de contenido y hoy estamos inmersos en algo que conocemos como la revolución digital. Si la revolución industrial generó un modelo educativo, yo estoy cierto que la revolución digital está generando un nuevo modelo educativo. Y es por eso que ahora, a esta velocidad a la que vamos, necesitamos definitivamente ir evolucionando al mismo ritmo, como tú lo decías, ¿no? Sí, tenemos que ir al mismo ritmo porque si no, pues nos quedamos pues estancados, ¿no? Ahora con un mundo globalizado en donde pues se decía, ¿no? Que los chicos que están ahorita entrando a prepa no saben ni siquiera qué carreras van a ver cuando ellos salgan. O sea, a lo mejor va a haber nuevas carreras y entonces ellos pueden todavía decidir, bueno, pues yo quiero estudiar tal carrera, pero a lo mejor todavía no se ha inventado la carrera que van a estudiar, porque así está de rápido esto, ¿no? O sea, está cambiando y evolucionando mucho, ¿no? De hecho, es muy curioso porque algunas de las actividades profesionales que tenemos ya programadas para el 2020, que estamos hablando de 3 años, muchas están relacionadas con el agro, con el campo, regresar al campo. ¿Por qué? Todo este tema de crisis de alimento que se está generando, la población está creciendo a ritmo mucho más elevado de lo que se esperaba. Entonces, efectivamente, para el 2030, para el 2030, la gran mayoría de las carreras que se van a estar impartiendo, inclusive, ni siquiera van a tener lo que nosotros llamamos hoy el tronco común de ingeniería o de sociales o de humanísticas, sino van a ser totalmente transversales. Ya hay hoy en oferta, gestándose, carreras en donde tú vas seleccionando una serie, pues ya no podemos decir materias, aunque oficialmente las llamamos como materias, pero tú vas conformando en función de lo que tú quieres hacer. De lo que tú quieres Entonces hacer. sí, esta evolución tiene que ir corriendo mucho más rápido. Y fíjate que hace poco fuimos a una plática de la educación en Nueva Zelanda y decían ellos que son uno de los países más innovadores. Y decía que son muy innovadores pues porque como están tan alejados del mundo, realmente ellos dicen que lo más cercano es 12 horas en avión, entonces ellos tienen que buscarse la manera ¿no? Y hablaban precisamente de eso, ¿no? Ellos, sus modelos educativos son individualizados, o sea, y aquí los tenemos nosotros pues todavía estandarizados, ¿no? Entonces, si mi hijo está estudiando, por ejemplo, el más chico está estudiando ingeniero en sistemas computacionales, bueno, pues todos los que están en su generación estudian las mismas materias y tienen que cursar lo mismo, y entonces, pues él le sumará el plus a lo mejor de su personalidad, de lo que más le guste, pero tiene todo.
Y lo que tú dices en Nueva Zelanda, que ya es uno de los países donde hay menos corrupto, donde se vive mejor, donde estábamos viendo nosotros en las estadísticas que es una buena opción de vida, ahí ya las carreras son individualizadas. Es esto, aquí son 90 materias. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser ingeniero? Bueno, a ver, ¿por dónde te inclinas? ¿No? Y a lo mejor va a haber ingenieros en sistemas computacionales que a lo mejor se van por economía porque les gusta más la economía, o se van más por las matemáticas, o se van más por la programación, pero van ellos ya escogiendo estos conocimientos, ¿no? Y entonces, pues son muy, muy individuales. O sea, aunque salgamos de la misma generación, no somos iguales porque yo tengo una especialización que a mí me gusta y tú tienes otra, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, cuando yo veía esto, yo decía, pues qué maravilla, porque no hay tanta deserción escolar, no hay una situación de decir, es que, híjole, pues estudié, no sé, yo me acuerdo mucho, ¿no?, de compañeros míos que estudiaron química, yo estudié química y decían, pero a mí las matemáticas me chocan, ¿no? Yo decía, uy, pues aquí vas a vivir con matemáticas todo el tiempo, ¿no? O sea, esa parte ya no la tienen, ¿no? Si un ingeniero o alguien quiere, va escogiendo de acuerdo a lo que es, ¿no? Entonces, muchos países ya están así, ya esa es la propuesta educativa que tienen hoy. Entonces, ¿cómo van a estar en comparación con nuestros alumnos que salgan de la universidad, cuando salgan aquellos en un mundo donde pues ya los trabajos, pues ya trabajas desde Nueva Zelanda con un mexicano y con un chino y entonces, ¿cómo está de preparado el mexicano para eso? O sea, ¿realmente en este mundo está preparado? Pues yo creo que no, ¿no? O sea, nosotros veíamos ahora el porcentaje de la escuela privada. El porcentaje de la escuela privada, decía, en estadísticas ya había aumentado al 12% de la población en México, ¿no? Realmente, si todos tuvieran este sistema, de todas maneras no pintamos nada. Nosotros tenemos el impacto, eso está medido aproximadamente el 3.2% de este 12, el 3.2 nos toca a nosotros en K12, es decir, de preescolar a secundaria. Es todavía un reto mayor, pues y parte de eso es en lo que estamos. Y son los que van a sobresalir y van a poder competir contra estos chicos, ¿no? Entonces, ahorita que nosotros vamos a ir a un corte y regresemos, me gustaría que platicáramos, pues, con toda esta evolución, bueno, pues he empezado bueno, muchas cosas, ¿no? Tú hablabas ahorita del agro, de cómo estamos metiendo lo que es la actitud sustentable, que esta parte es muy importante, pues también para los colegios, para los mismos niños, ¿no? Porque tienen que cuidar el mundo donde van a vivir. Y esa otra parte de la cultura maker, ¿no? ¿A qué se refiere esta cultura y cómo es que en los colegios se benefician, ¿no?, con esto? Porque a lo mejor se puede pensar, bueno, ¿y eso qué es? Y cuando ya sepan qué es, bueno, y en un colegio, o sea, ¿cómo es el beneficio, ¿no? Entonces, ahorita que regresemos para que nos platiques esto en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Bueno, pues regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia. Estamos platicando sobre la evolución que ha tenido uno y precisamente sobre la cultura maker, ¿no? Que nos platiques a qué se refiere eso, porque el término no es muy conocido todavía en el ámbito educativo y entonces, bueno, pues ¿qué es y cómo nos beneficiamos los colegios que vamos a tener, por ejemplo, estos club makers o aulas maker que ahora queremos implementar? Con todo gusto. En el, digamos, contexto regular, podemos hablar en dos vertientes. La primera es la vertiente tradicional. La cultura maker, de alguna manera, entra a las aulas desde hace mucho tiempo con estos docentes que eran disruptivos, con el docente irreverente que no seguía al pie de la letra la secuencia pedagógica y de repente traía una canción o sacaba a los chicos al patio o nos podía recortar en papel y hacer algo. Y por supuesto teníamos los talleres, ¿no? La parte manual. De hecho, en México hay una tendencia muy fuerte a mediados de los 70 con el tema de hágalo usted mismo. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Que efectivamente hay una tendencia. En México el término está convirtiendo en moda
Y ahí hay Sí, que tener mucho exactamente. cuidado porque no es lo mismo moda que tendencia. Así es. Entonces, esto viene de la cultura del hacer, de cómo tú logras hacer transversar algo, pero que el chico, además de que pueda resolver un problema desde el punto de vista académico, relacionando asignaturas como matemáticas, gramática, ciencias, etcétera, lo pueda tener en un elemento físico, es decir, que hagamos algo, es la cultura del hacer. En ese sentido, es muy importante mencionar que hoy nuestra sociedad es una sociedad de consumo. Todo aparece, todo lo compramos, particularmente los mexicanos, todo lo compramos y poco desarrollamos de manera formal. Entonces, este tema de la cultura maker es que nos aprendamos, por ejemplo, este es un iPad, cómo está hecho y poder decidir si yo lo puedo transformar, si yo puedo modificar algo de esto y no esperar a que alguien más lo haga. En ese sentido hablamos de lo que son los trayectos alfa. En este año empezamos a introducir, particularmente en primaria, lo que son los trayectos alfa. El trayecto alfa nos va a permitir ir relacionando o hacer una concatenación transversal del conocimiento para producir algo, desde diferentes ópticas. Por ejemplo, hoy todo el mundo nos tomamos fotografías con los celulares y cuando la tomamos a nosotros decimos que nos tomamos una selfie. Y sin embargo de repente decimos, oye, es que en la selfie pues no me veo como soy, salí diferente, salí un poco distorsionado, a lo mejor me veo un poquito más gordito de lo que realmente soy. Y entonces algo que es común para los chicos lo llevamos en un trayecto alfa y vemos, oye, desde el punto de vista de nutrición, que es un tema que se ve en una de las asignaturas, oye, ¿realmente me estoy alimentando como se debe? No es que no será que me veo gordito, sino que estoy gordito. O cuál es la mejor distancia que tú tienes para que mi foto salga mejor. Y entonces hablamos de medidas y hablamos de la distancia real. Muchos de nosotros utilizamos el famoso self-stick para tomarnos la foto. ¿Y qué tal si construimos uno? Si construimos uno que al chico le permita entender qué es lo que tiene que hacer y que además tiene que conocer de medidas, tiene que conocer de distancia, tiene que conocer de foco y adicional a eso, si él quisiera vender eso, y vamos a entrar a sustentabilidad y a emprendurismo, él tiene que redactar una guía de cómo se va a usar. Y entonces entramos con temas de lenguaje. Y si además lo quiere vender para un público extranjero, ¿por qué no lo hace también las instrucciones en inglés? Cosas que hoy nosotros consumimos. Tú vas y compras cualquier producto en diferentes tiendas y regularmente viene en inglés, en español, pero seguramente vendrá en chino, en italiano, en alemán. Entonces, algo que aparentemente es muy sencillo, tú lo pones con un chico de tercer o cuarto año de primaria, desde esa edad, y entonces empieza no solamente a entender, sino a tomar conciencia y a hacer, a transformar. Entonces, la parte de la cultura maker es eso. No todo tendrá que ser construir físicamente. A lo mejor empezamos con un modelado, por ejemplo, en plastilina, tomamos nuestro iPad y hacemos fotografías, que eso me permite tomarlo y pasarlo a un programa en tercera dimensión, y eso después yo lo puedo llevar a una impresora 3D. Estoy llevando un conocimiento en donde yo estoy haciendo algo y estoy viendo el producto final. Hoy todos hablamos, por ejemplo, de la parte sustentable con el tema ecológico y vamos a consumir menos botellas de agua. Entonces hay diferentes prácticas. Yo abro una y esa es la que voy a usar todo el día y la voy a estar rellenando para no usar más. Pero de repente cuando le dejamos a los chicos un programa de recolección para reutilizar el PET, ¿qué hacemos los papás? El domingo nos vamos a cualquiera de estos centros comerciales y compramos, ¿no? El paquete de 60 o 70 botellas de agua, vaciamos el agua y entonces entregamos el PET. ¿Eso es tener actitud sustentable? No. Entonces, es parte de lo que tenemos que ir cambiando. Y los chicos, o sea, en el momento que un chico identifica, como lo comentábamos hace un momento, algo que le gusta, lo hace suyo. Sí. Lo aprende con H. Y cuando tú aprendes algo con H, además lo vives con pasión y lo transfieres, contagias a la gente. Es parte de lo que queremos hacer con este movimiento. O sea, ya es producir. Fíjate que yo recuerdo, cuando yo estudiaba química, estaban los científicos, ¿no? Los que hacían ciencia, y los que hacían el conocimiento, y los que hacían la tecnología. O sea,
no eran ambos, o sea, no podían ser ambos. Este se dedicó, por ejemplo, digo, hablando ahorita de Thomas Alva Edison, Maxwell se dedicó a ver los fundamentos, ¿no? Y Thomas Alva Edison los tomó para poder hacer prácticos, ¿no? Entonces, había los que hacían la ciencia, los científicos, y los que eran los tecnólogos, ¿no? Y eran más los científicos, o sea, en el rango jerárquico eran mucho más que los tecnólogos. Cuando podíamos nosotros utilizar, por ejemplo, el beneficio del foco, pues decir, bueno, es que Thomas Alva Edison fue, y sin embargo no se le da el crédito como se le da a Maxwell, al menos en las ciencias, por esta parte de que no podían compaginar esto, ¿no? Entonces ahora, esto es, precisamente son las dos cosas, o sea, ya tengo conocimiento, pero ahora lo quiero poner en práctica y quiero sacar provecho de ello, ¿no? Y yo creo que esta parte, pues, es lo que el mundo afuera te está exigiendo, ¿no? Así es. Hace un momento tú me decías, bueno, ¿cuáles son los beneficios para la escuela? En todos los grupos tenemos alumnos que son, y sobre todo hablando en el esquema tradicional, más académicos, macheteros les llamamos nosotros, nerds en el término en inglés, y tenemos los que no les entra por ningún lado. Pero cuando tú mueves ese que no le entra nada por ningún lado a hacer cosas, te das cuenta que tiene habilidades. Así es. Y entonces el académico como que toma una postura diferente. ¿Qué pasa si juntamos esta tendencia que promueve la UNESCO de la cultura colaborativa? Y entonces juntas a un académico, lo mismo que estoy diciendo, con alguien que le gusta hacer y demás, y haces un gran equipo. Claro. Estos chicos que aparentemente pues son inquietos, nadie los controla, la maestra no sabe ni cómo mantenerlo en el status quo dentro del aula, pues ahora en estos espacios resulta que se sienten en su mundo. Claro. Y nuevamente, cuando tú haces algo que te gusta, y entonces en lugar tú de querer estar en el salón tradicional, vas a querer estar en el espacio de aprendizaje nuevo, en el Maker Club que le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque quieres hacer. Entonces, beneficios, vas a tener un incremento importante en este intercambio de conocimiento, porque todos tenemos preferencias. Claro. Habrá algunos que nos guste más leer, otros que nos guste más investigar, pero otros que nos quema por hacer. Cuando tú juntas eso, lo que vas a hacer es que vas a potenciar tus proyectos. Y entonces vamos a tener de manera natural, no esporádica, estos famosos proyectos que llegan a la NASA, que llegan a Disney, que llegan a estas grandes corporaciones donde dicen, oye, este proyecto que viene de este colegio, de tal lugar, ganó tal lugar. Hablamos hoy que también está un poco de moda el tema de la robótica. Yo me voy un poquito más atrás de la robótica, me voy a la parte de la lógica de programación. Hoy, en muchos países, 3 en particular, ya está identificado el coding como un idioma obligatorio, como un idioma oficial. Y no se trata de tener generaciones de programadores, como decías, toda esta carrera de especialistas de sistemas van a ser programadores, no. Se trata que uno pueda desarrollar esta lógica, que si tú después vas a ser médico cirujano, vas a ser abogado, lo que sea, tengas ya esta capacidad de analizar de una manera diferente las cosas y definir un camino mucho más eficiente, pero sobre todo en un lapso mucho más corto. Hoy de verdad parece mentira, pero no lo es. Estamos corriendo. Y lo que hace quizá 30 años nos decían que alguien iba a tener una nave espacial, iba a volar, iba a llegar a otro lado, ya está preparándose en nuestra primera expedición tripulada a Marte. Ya está ahorita la inscripción para la 3ª generación, para la 3ª tripulación. Sí. ¿En dónde estamos? Yo no sé si mis hijos, pero seguramente mis nietos o mis sobrinos nietos van a estar metidos ya en este tema. Recientemente yo escribí un artículo en donde hablo de los empresarios terrestres, porque muy pronto vamos a tener empresarios que ya están pensando en otras cosas. En otras cosas. Sí, todo esto, pues es ahora sí que la creatividad desarrollarla, ¿no? Que también dicen que la escuela se ha encargado de matarla por ahí, ¿no? Algunos dicen que la escuela ha sido, se ha encargado de matar esa creatividad, y también la iniciativa de poder dar al alumno esta parte de crear y que la autoestima, porque cuando tú eres el tremendito del salón, que la maestra ya no sabe qué hacer contigo,
la autoestima baja porque tú no le llegas a esos aplicados, esos macheteros, esos nerds, ¿no? Entonces tú eres de los 7, 6 y ellos son de los 10, entonces quieras que no, sí te afecta. Y la práctica, al menos yo tengo ya 25 años en el colegio, 26 dedicándome a la educación, te puedo decir que esos tremendos, los que de verdad decías, yo buscaba la manera y decía, órale, tú pasas al pizarrón, ahora tú pon a trabajar, o sea, yo los ocupaba porque decía, para que no me estén aquí saboteando, decía, pues que me ayuden, ¿no? Entonces, esa gente es la más exitosa, es a la que mejor le ha ido. Y hace poquito hablábamos de mi hijo el mayor y lo platicábamos porque nos acordábamos de que siempre me hablaban a mí para llamarle la atención, me decía, señores, que su hijo platica mucho. Y es que necesita decirle que se calle porque habla mucho en clase, ¿no? Y platica mucho, y platica mucho, y platica mucho. Y entonces le decía a mi hijo, pues ahora voy a ir con esa maestra que decía tanto, que platicabas tanto, que gracias a que platicas demasiado eres un gran negociador ahora, ¿no? Porque él negocia mucho y le va muy bien. Entonces, es eso, potenciar yo creo que las habilidades de los alumnos, el que le gusta el saber, el conocer y el que le gusta hacer, ¿no? Y que se pueda ver un producto terminado de algo concreto y que ya no quede todo en abstracto, que también esa es la dificultad luego a veces de las materias, ¿no? Y hay un tema importante ahí en eso que tú comentas, que es la calificación versus la valoración, sí, claro, que es otro de los cambios importantes en la evolución que estamos haciendo. Claro, también eso tiene que ver. Pues yo te quiero agradecer, Víctor, porque ya se nos terminó el tiempo, que hayas venido al programa, que hayas venido aquí a Querétaro, porque pues él está en México, y que pues nos hayas podido platicar y que pues ojalá muchos colegios se emocionen con esta nueva cultura, con esta evolución y que pues le entremos a esta innovación ahora en la educación, ¿no? Que en México le hace falta renovarse, le hace falta cambiar y necesitamos ir a la altura de todos estos países asiáticos que ya nos están ganando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana en una emisión más de su programa de Educación y Conciencia.